Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad, el siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal denle me gusta y suscríbete. Capítulo 9. Una Mabel de perspectiva, parte 2. Los cuatro adolescentes observaron a las tres criaturas mágicas. Las leyes de las hadas permitían que una sola persona dictara el castigo y la culpa. Mabel miró boquiabierta a los dos abogados, y luego a la mujer que estaba detrás de ellos, quien logró transmitirle su furia con su mirada. Pero, espera, Dipper se acercó a su hermana, que temblaba, desvanecida toda atracción ante la posibilidad de una acción legal. Todo esto suena a trabajo policial. ¿Por qué la están acusando? Que traigan a sus agentes o lo que sea. Consigan una orden judicial. Exigió. El hada conocido como Bob puso los ojos en blanco. Las hadas no tienen policía, dijo Bob, usando los dedos para citar las palabras policía. Es un desperdicio vigilar a las hadas constantemente cuando todos tenemos magia. Twinklemon miró fríamente a las gemelas. Si hubieras sido un hada, Mabel Pines, dijo Twinklemon, acercándose un paso amenazador, haciendo que las gemelas retrocedieran un poco, el castigo por estas acciones sería la muerte. Mabel parpadeó una y otra vez, solo para recuperar la visión. Sintió más escalofríos en la espalda. Pero si no hice nada. Protestó Mabel, mirando con preocupación a los dos hombres y luego a la supuesta madre. Fue solo un accidente. Ja. Escupió la mujer en voz alta, qué historia más probable. Dipper la miró con incredulidad. Mira, estábamos sentados junto al bosque, señaló Dipper hacia el área que habían ocupado antes, mirando también a Jingle Blossom, y simplemente flotó hasta la boca de Mabel. No quería hacerle nada. Casi lloró cuando, me da igual, gruñó Jingle Blossom, enrojeciéndose cada vez más con cada palabra acalorada. Lo que hizo, cuando me arrebató a mi bebé. Jingle Blossom había crecido 1 metro mientras gritaba. Su respiración agitada se hizo más lenta, y su tamaño comenzó a reducirse a la normalidad humana mientras miraba a los gemelos con odio. Incluso los abogados se apartaron, con la incertidumbre grabada en sus ceños fruncidos. Twinklemon se aclaró la garganta. Ah, sí, dijo mientras volvía la vista hacia los niños, debemos admitir que este es el punto delicado del asunto. Verán, las hadas no reconocen los derechos humanos sobre la tierra. ¿Dices que estabas justo allí? Señaló el terreno tras varios árboles a lo lejos. En nuestros términos de propiedad de la tierra, todo este bosque se considera tierra de hadas. Para ponerlo en perspectiva, te llevaste a su hijo justo en su propio jardín. Bob, el hada, tarareó. Oh, nunca había oído esa analogía. Twinklemon se encogió de hombros. Si trabajas con humanos bastantes veces, captas los dichos rápidamente, explicó brevemente Twinklemon. Mabel se sintió invadida por el miedo, y entonces el autodesprecio regresó. La experiencia previa de tragarse al duendecillo resurgió como un zombi, de entre los muertos. Esta vez, en lugar de la culpa de ser una asesina, lidió con la merecida ira de una madre. Ahora era una secuestradora y maltratadora de menores, y el corazón se le encogió en 1000 pedazos. Quería llorar, desahogar ese dolor. Tal vez sí merecía la muerte. Después de todo, ¿cómo se suponía que iba a recuperar al duendecillo de Jingle Blossom? Ya había intentado deshacer la pequeña bola de pelo antes, sin éxito. De repente, tenía la nariz congestionada. Mientras sorbía, se frotaba la cara con el brazo. Dipper parecía tener otros pensamientos. Dio un paso adelante, con el rostro desencajado por la determinación. No pueden matarla, les dijo Dipper, con la mirada clavada en los hombres más altos que tenía delante y luego en la mujer siempre furiosa que estaba detrás de ellos. No pueden matar a una persona por un error inocente. Ustedes serían los horribles si lo hicieran, no nosotros. Jingle Blossom gritó. ¿Inocente? ¿Cómo te atreves? Rugió Jingle Blossom, avanzando a zancadas hacia Dipper, quien se mantuvo firme. Sin embargo, la detuvieron. Una mano de Twinklemon la apartó para detener su avance. Tiene razón, afirmó el hada rubia con calma. Dipper jadeó y casi sonrió. Era evidente que no esperaba semejante respuesta. La madre miró boquiabierta al abogado, quien se giró para hablarle.
Nosotras, las hadas, estamos sujetas a nuestras propias leyes. La muerte no puede ejecutarse sin quebrantar explícitamente las 7 prohibiciones principales. Detrás de los gemelos, Grenda arqueó una ceja. ¿7 prohibiciones de Prime? Preguntó Grenda, ladeando la cabeza. El hada rubia continuó. Sin embargo, Twinklemon se volvió hacia Mabel, quien intentaba calmarse. Eso no significa que salgas libre. Lo más cercano al acuerdo que puedo llegar es un castigo con una maldición. Maldición. Mabel jadeó, parpadeando rápidamente. Vio vidas ajenas accidentalmente en ese momento tan importante y cerró los ojos, obligándose a recuperar la visión. Tartamudeó. Pero. Señorita Jingle Blossom, dijo Bot, volviéndose hacia la hada, que pareció calmarse con sus palabras, usted será la titular del contrato de arrendamiento de la maldición. Por favor, firme aquí. Metió la mano en su bolso, sacó un pergamino brillante y le entregó una espadaña enorme con tinta en un extremo. Al firmar esto, ¿qué determino exactamente? Preguntó la madre en voz baja. Candy corrió al lado de Mabel. No puedes maldecirla. Suplicó Candy por Mabel. Eso es magia negra. Se supone que las hadas son buenas y dulces. Bob, el hada, observó a Candy con una mirada seria. Y se supone que los humanos son altos y dan miedo, pero no me ven juzgándolos a ustedes 4, ¿verdad? Preguntó Bob con brusquedad, pero su mirada se posó en Grenda. Bueno, quizá encajen con la descripción. Grenda gruñó al oír sus palabras, subiéndose las mangas. Bob se volvió hacia la madre. Al firmar aquí, reconocen que la maldición de Mabel Pines les pertenece y ustedes determinan los extremos y la duración de la maldición. Jingle Blossom asintió y miró a Mabel. Entiendo, dijo con una mirada fría a la niña. El calor de la hada madre se desintegró en una sonrisa satisfecha y fría. Con un solo vistazo al papel, tomó la espadaña y firmó en una parte de la lista. Un destello de luz emanó de la firma, y el papel se enrolló solo sin la ayuda de las hadas y aterrizó en las manos abiertas de Jingle Blossom. No. Exclamó Mabel. Sus pies cedieron y cayó hacia adelante. ¿Qué clase de maldición sería? ¿Sentiría dolor para siempre? Quizás solo podría hablar con palabras aburridas y demasiado específicas. ¿Y si perdía todos sus rasgos adorables? Su mente corría mientras miraba el suelo, esperando la llegada de la maldición. Dipper le gritó a Jingle Blossom. Para. No se merece esto. Negó con la cabeza mientras aferraba el pergamino. Por robarme a mi hija, declaró la vengativa mujer, estás maldita, desde ahora y por el resto de tus días, a no volver a recuperar el juicio. ¿Qué? Mabel dejó de temblar y levantó la vista. Fue una ráfaga de viento diminuta la que la hizo parpadear, y al hacerlo, volvió a ver la vida de otra persona. Con miedo, volvió a parpadear. No vio a las hadas que tenía delante. Jadeó y volvió a parpadear. Otra visión de otra vida, pero no la suya. Parpadeó una y otra vez. Cada vez más rápido cerraba y abría los ojos. Ansiaba recuperar la vista. Oh, no. Ya no puedo ver con mis propios ojos. El tono cruel de la mujer que maldecía regresó. Eso no es todo, explicó Jingle Blossom, acercándose con cuidado y hablando con una especie de alegría sádica. No estornudes. Nunca hipo. Nunca, nunca, nunca bosteces tan fuerte que te tapen los oídos. Y nunca, nunca, nunca tiembles. Oh. Ese sentido también te abandonará. Dipper gritó. No. Con una voz tan fuerte que casi derribó a Mabel. Ella lo sintió acercarse a la mujer un poco más adelante, pisando fuerte. Corrió hacia la madre hada. Libérala de esta maldición ahora mismo. Oh. ¿Y si no, qué? Jingle Blossom respondió con una mueca de desprecio. Dipper gruñó tan fuerte que sintió que se le iba a desgarrar la garganta. Alguien se acercó por detrás de Jingle Blossom. Ya basta, gritó la tranquila voz de Twinklemon por encima de todos, silenciando tanto a Dipper como a la madre desdeñada. El asunto en cuestión ya está resuelto. Jingle Blossom, a menos que intentes iniciar un conflicto con los humanos que vaya más allá de nuestra legislación, nos marchamos ya. Después de una pausa tensa, la madre iracunda dijo. Sí, y sus pasos sonaron como si estuvieran dejando a los adolescentes, retirándose hacia el bosque. Hiperventilando, Mabel gritó. Espera. Tropezando de repente con sus propios pies, y Dipper apenas la atrapó. Él siseó al atraparla, pero Mabel no se inmutó al caer. Extendió la mano, intentando llamar a las hadas. No pueden dejarme así. Por favor.
Lo devolveré, solo necesito saber cómo sacármelo. Todo estaba en silencio. Mabel sintió que su hermano la levantaba. Candy Chui le dijo tímidamente. Mabel, se han ido. Mabel cerró los ojos. Ya no soportaba ver la vida de nadie más. Dejó caer la mano a un lado, flácida. Cualquier intento de levantarse la delató. Dipper hizo todo lo posible por aguantar mientras las lágrimas empezaban a aflorar a sus ojos. Esto era, como su hermano lo expresó con ligereza, realmente malo. Aunque no era cuestión de vida o muerte, Mabel solo veía un futuro sombrío. Tarde o temprano, sin duda, perdería todos sus sentidos y no tendría nada con qué conectar con el mundo que la rodeaba. Ya había perdido uno de sus 5 sentidos, no temporalmente, sino para siempre. Si iba a volver a ver, lo haría a través de los ojos de otra persona. ¿Qué clase de maldición enfermiza y retorcida era esta? Espetó en un momento dado mientras subía al porche de la cabaña del misterio. Se convocó una reunión de la mansión misteriosa en la sala. Todos los empleados de la mansión misteriosa, las gemelas Grenda y Candy Chiu, y Stanley Pines se reunieron para escuchar la historia de lo que acababa de ocurrir. Stan intentó mostrarse alegre al principio, restándole importancia a la noticia como si nada. Al final de la historia, la expresión del tío Stan era solemne y sombría, algo que Mabel no pudo ver. Dipper le había ofrecido varias veces ser su hermano Lazarillo, pero ella se había negado sin decir palabra, sacudiendo la cabeza rápidamente entre su melena castaña. Le dolería demasiado recordar que solo podía ver la vida de los demás. Wendy, que había escuchado la historia en silencio, parecía a punto de dispararle a alguien. Amigo, tenemos que romper esta maldición, dijo Wendy finalmente, apoyada contra la pared. Extendió sus brazos, apretados, y apretó los puños. Esto no mola nada, dejarla perder el juicio así. Exclamó con furia. Exactamente. Dipper le chasqueó el dedo. ¿Cómo se supone que hagamos eso? Preguntó el tío Stan. Mira, sé manejarme bien con algunas cosas así, pero las hadas y yo nunca nos llevamos bien, y sea ciencia cierta que sus maldiciones son persistentes. Ante estas palabras, el labio inferior de Mabel tembló. El tío Stan se incorporó en su asiento, agitando las manos con preocupación, y añadió. No es que no lo intentemos. Mabel, cariño. El tío Stan perdió toda pretensión de dureza cuando su sobrina nieta se derrumbó y lloró por segunda vez desde que entró. Podría simplemente morirme, gritó Mabel al techo, con los brazos en alto, muerte. Llévame ahora. Dipper bajó los brazos de su hermana. Mabel, basta, le ordenó Dipper con dulzura. Puedes arreglártela sin verte por ahora. Solo tenemos que encontrar la manera de romper este hechizo, y así lo dejaremos atrás, ¿de acuerdo? Frente a los gemelos, Candy Chiu preguntó. ¿Alguien sabe lo suficiente de maldiciones como para liderar esto? El grupo intercambió miradas. Las miradas se posaron en Dipper y Stan. Stan se encogió de hombros. ¿Puedo revisar algunas notas?, sugirió. Dipper asintió. Él haría lo mismo, pero no necesitaba que nadie le dijera qué hacer. Aunque le llevara el resto de su vida romper la maldición de su hermana, lo haría. Su mirada se desvió momentáneamente hacia los demás. Soos observaba a Mabel con tristeza y cautela, como si temiera que se hiciera daño. Wendy también parecía fuera de lugar, mirando a Mabel con una mirada extraña y agotada. La mente de Dipper se llenó de decisión. Grenda, Candy, dijo Dipper, poniéndose de pie, vamos a la biblioteca. ¿Para qué? Preguntó Grenda mientras ella y Candy se levantaban también, naturalmente. Dipper le dio una palmadita en la cabeza a su hermana mientras le explicaba. Esos libros que dejó ese brujo raro podrían tener una pista de lo que debemos hacer si queremos romper esta estúpida maldición. Tío Stan, ¿ya tienen su parte cubierta? Dipper se volvió hacia su hermana mayor con una mirada ardiente. Stanley Pines soltó una risita cansada. Niño, no te preocupes por mí. Ve a ver qué más me he perdido de la biblioteca, ¿entiendes? El tío Stan puso una mano en el hombro de Dipper, mirándolo fijamente a los ojos. Vamos a arreglar esto, tú y yo. Yo también voy, decidió Mabel, hablando finalmente, tomando a la mayoría por sorpresa mientras intentaba levantarse del suelo. Frotándose el brazo con incertidumbre, Stan se aclaró la garganta antes de decir. Cariño, probablemente deberías quedarte aquí por ahora, su voz ronca hacía todo lo posible por transmitir preocupación. Mabel, con la mano de su hermano en el hombro, se estabilizó. Quiero ir con mi hermano, dijo con más fuerza.
Mabel, volvemos enseguida, ¿vale? Le dijo Dipper. No me voy por mucho tiempo, ¿vale? Pero yo, intentó argumentar Mabel. Los dedos de Dipper la aferraron con la suficiente fuerza como para recordarle su honestidad. No tardaría. Su propia mente la traicionaba, y Mabel no se le ocurría cómo ayudar en este caso. Se permitió un suspiro y asintió con la cabeza hacia donde supuso que iba Dipper. No dejes a tu estúpida hermana colgada, ¿entiendes, amigo? Ni lo imaginaría, le dio Dipper un abrazo rápido pero fuerte. Mabel sintió que su tacto se alejaba y oyó un grupo de pies alejarse, corriendo hacia afuera, donde los esperaba el transporte al pueblo. Debería hacer algo, asintió Mabel para sí misma mientras permanecía allí. Se giró a medias a la derecha. ¿Necesitan ayuda con algo? Ya estamos aquí, cariño, dijo la voz de Stan justo detrás de ella. Mabel asintió y volvió a arrastrar los pies. Stan añadió. Aquí tienes. De frente. Y bien. Repitió Mabel, que alguien me vigile un poco. Soos tarareó pensativo. ¿Creen que sería buena idea que me ayudara en el tejado? Preguntó Soos a Stan y Wendy, quienes, sin que Mabel lo supiera, lo miraron con incredulidad. Así que eso es un rotundo no oro, comentó. Stan miró a su alrededor. Siempre necesito ayuda con, el tío Stan miró a su alrededor. Encontró un montón de postales impecables y las tiró al suelo. ¡Ah! Exclamó dramáticamente, mis postales. Caramba, me vendría bien una mano para recogerlas con orden. Mi espalda de viejo no puede agacharse para alcanzarlas. Tras oírlo orquestar todo el asunto, Mabel suspiró. Me conformo con lo que pueda, dijo con voz resignada. Stan asintió con rigidez. Bien. Y luego, Wendy. Asegúrate de que se mantenga ocupada, le dijo Stan con firmeza a su empleado. Wendy bajó la mirada hacia la gemela ciega, recogiendo lo que pudo de las postales. Mabel empezó a tararear una melodía lenta y triste. Con los ojos encendidos, Wendy saludó. Enhorabuena, jefe, asintió Wendy, una de las pocas veces que se había tomado en serio una orden de su jefe. Bien. Soos, ¿ya terminaste el techo? Los contratistas vienen mañana, así que tenemos que asegurarnos de que todo siga funcionando, dijo Stan, abrazando a su empleado y sacándolo de la habitación. Soos respondió animadamente en la otra habitación, dejando a las dos mujeres solas con su trabajo. Ahora sola, Wendy se quedó allí de pie, incómoda. Apoyó una mano en el codo mientras observaba a Mabel. Mabel estaba ocupada palpando el anverso y el reverso de las cartas, intentando distinguir el anverso y el reverso solo con el tacto. Los ojos de Wendy escrutaban cada pequeño movimiento de Mabel, insegura de su próximo paso. Mabel sintió las miradas sobre ella mientras terminaba su tarea y tosió en su mano deliberadamente. Wendy casi se estremeció, seguramente dándose cuenta de que la había estado mirando fijamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Intentó decir Mabel tras aclararse la garganta. Wendy tropezó con sus palabras, mirando alrededor de la tienda para pensar en algo en lo que Mabel pudiera trabajar. Creo que los estantes están polvorientos, pero no estoy segura de que darte un plumero sea una buena. Lo conseguí. Exclamó Mabel mientras lanzaba las postales hacia Wendy, derramándolas por los aires como una explosión de cartón. Wendy intentó atraparlas lo mejor que pudo mientras Mabel se giraba hacia donde creía encontrar un plumero. En cambio, se topó con un llavero destrozado en medio del suelo, tropezando con él. Al caer, rodó hacia un lado y chocó contra otro llavero, que se desplomó sobre ella, derramándole matrículas. Enterrada bajo los restos, la voz temblorosa de Mabel admitió. No lo conseguí. Mabel, espera un segundo, Wendy arrojó las tarjetas a un lado mientras corría hacia el adolescente enterrado frente a ella. Wendy, ¿qué hago? Preguntó Mabel mientras sentía las manos de Wendy desenredando el cabello de las gemelas de los diversos brazos de las gradas. Wendy, claramente concentrada en desenredar y liberar a Mabel, se encogió de hombros. Bueno, para empezar, quizá deberías empezar a seguir el ejemplo de tu hermano, le dijo Wendy mientras finalmente le quitaba uno de los restos a Mabel, y mirar antes de saltar. Jeje, mira, dijo Mabel tímidamente y débilmente. Wendy siseó ante su propio comentario. Lo siento, añadió, apartando a Mabel del último brazo. Además, eso suena aburrido, respondió Mabel, sacando la lengua claramente, vivo para la emoción. Wendy sonrió con suficiencia. ¿Y estar sepultada bajo los expositores de souvenirs?
Preguntó Wendy mientras le quitaba la segunda torre a Mabel. Tío, no hay vergüenza en tomárselo con calma, ¿sabes? A veces hay que acostumbrarse a algo incómodo, y cuesta un poco. No necesito cambiarme para esto, respondió Mabel, levantándose del suelo antes de que Wendy pudiera ofrecerle ayuda. No es para tanto. O sea, todavía oigo, vuelo y todo eso, ¿no? Mabel intentó reírse entre dientes, tambaleándose un momento al recuperar el equilibrio. Sintió la mirada de su amiga sobre ella. Wendy, por su parte, estaba sumida en sus pensamientos y visiblemente pensativa. Mabel, quizás cediendo al peso de la situación, soltó un fuerte gemido. ¿Qué hago, Wendy? Jadeó Mabel tras un momento de morderse los labios con suavidad, casi mordiéndoselos por el nerviosismo. ¿Quieres mi opinión? Preguntó Wendy, invadida por la incertidumbre. Sí. ¿Por qué? Preguntó Wendy. Mabel, no soy precisamente la mejor fuente de información sobre cómo lidiar con, ya sabes. No sé cómo lidiar con, cosas. Pero eres lista, ¿verdad? Mabel dio un paso hacia la voz de Wendy. Apuesto a que sabrías qué hacer con una maldición como esta. Te balanceas entre los árboles como si nada. Wendy se rascó el cuello, mirando a Mabel con preocupación. Abrió los labios para hablar, pero se detuvo y los cerró con la misma rapidez. Dudando en decidirse, Wendy finalmente gimió. No sé, amigo, se frotó la nuca, mi primera apuesta, sería averiguar cómo deshacerme a ese huevo y luego devolvérselo a las hadas, o lo que sea. Quizás levanten la maldición o algo así, razonó Wendy mientras miraba por las ventanas, presumiblemente hacia dónde podrían estar las hadas. Pero no hay garantía de que me devuelvan el sentido común si lo hago, ¿verdad? Resopló Mabel, cruzándose de brazos mientras reflexionaba. Mala suerte para mí. Podría ser peor, respondió Wendy rápidamente. Mabel se giró hacia ella e hizo un puchero. Wendy se sonrojó y dejó escapar un pequeño grudido. Bueno, todavía está bastante mal, admitió. No es solo la vista, ¿recuerdas? Le dijo Mabel. No puedo estornudar ni nada, ni toser ni, nada. Mabel se agarró los hombros al recordar la última advertencia de Jingle Blossom. Y no puedo tiritar. Se alegró mucho al contármelo, la muy idiota. Entonces no quites el polvo, decidió Wendy, fijándose en donde estaba la escoba, en una esquina, o tendrás que lidiar con algo peor que quedarte ciega. Bien, asintió Mabel. Su mente no estaba preparada para el cambio de peso, y se tambaleó. ¡Ac! Wendy respondió rápidamente, sujetándola de los brazos para estabilizarla. Mientras Mabel sentía que recuperaba el equilibrio, el lateral de su pie rozó algo. ¿Qué es eso? Preguntó, rozando suavemente el lateral de lo que parecía cartón. Wendy miró a Mabel. Tus cosas de arte para la puerta, respondió Wendy, agachándose. Creo que las dejaste aquí después de que llegaran tus amigos. Rayos. Mabel chasqueó los dedos, olvidándose por completo de su pequeño proyecto secundario. Uf. Va a ser muchísimo más difícil hacer algo que nos capture a Dipper y a mí a la perfección si ni siquiera puedo verlo. Mabel se sentó y sintió que Wendy hacía lo mismo. Quizás debería tirarlo ya, ya que no puedo terminarlo. Mabel, dijo Wendy tranquilizándola, pero sin mucho éxito. Mabel se aferraba a las rodillas, apoyando la cabeza en los brazos, sumida en pensamientos lastimosos. Sentía que no podía hacer nada en ese momento. Mabel había sentido como si una marca gigante y al rojo vivo le hubiera grabado en el alma la palabra frágil. La destrozaba pensar en la cantidad de veces que había confiado en sus sentidos para todo lo que amaba, y cómo podrían desvanecerse con una mala reacción a algo, a cualquier cosa. Tan absorta en el dolor de este temor, se perdió en la oscuridad. Entonces sintió una mano en el hombro y casi jadeó de la impresión. Wendy se había agachado junto a Mabel. Observando el proyecto con sus ojos verdes, Wendy le dirigió una mirada cómplice, rebosante de comprensión, con una mirada que inundaba su mirada. Finalmente, se sentó con las piernas cruzadas junto a Mabel. Mabel, dijo Wendy con mucha suavidad, no voy a decir que esto no es un rollo, pero vamos a superarlo, le dijo Wendy. No sé, murmuró Mabel. Sin ánimo de ofender, Wendy, pero no es que estés pasando por algo así. Wendy le dedicó una sonrisita, pero no dijo nada. Mabel gimió. Me siento fatal ahora. Bueno, no, supongo que no sé nada sobre perder la vista y esas cosas, admitió Wendy, pero sé lo que es perder algo importante para ti, afirmó Wendy con firmeza. Mabel parpadeó de verdad, y negó con la cabeza.
Tuvo una visión rápida de alguien en el pueblo, leyendo un libro, pero luego volvió a cerrar los párpados de golpe. Las palabras de Wendy aún resonaban en su cabeza. ¿Qué quieres decir? Preguntó Mabel. Wendy jugueteaba con las puntas de su cabello. Enrollándolo entre sus dedos, Wendy miró fijamente a Mabel. Tras una decisión imprevista, suspiró. Empezó Wendy tímidamente, como que perdí a todos mis amigos en el último año, le dijo Wendy a Mabel en voz baja, girando la cabeza hacia el pasillo para ver si había alguien. Mabel jadeó. ¿Qué? Pero si tenías un montón de amigos. Sí, nos dimos cuenta de que no íbamos a quedarnos todos, ¿sabes? Dijo Wendy con franqueza. En silencio, añadió. O sea, Nate y Lee van a universidades diferentes, Tambri pronto se mudará con su familia, y luego, pero entonces, ¿con quién has estado saliendo en la escuela? Intervino Mabel. Todavía hablo con algunas personas, ¿sabes? Pero sí, me ha costado bastante terminar la escuela este último año. Y además estoy intentando conseguir becas para la universidad. ¿Vas a la universidad? Exclamó Mabel, intentando levantarse, pero resbaló con los papeles que había dejado. Sin embargo, su energía no disminuyó. Lo intentó de nuevo, esta vez levantándose de todo de un salto. Con las manos en las mejillas, Mabel gritó. ¿Te refieres a esa cosa de la universidad para adultos? Wendy se rió de la determinación de Mabel de ponerse de pie. Sí, amigo, sonrió Wendy, o sea, la tala de árboles está bien, pero quería aprender algo genial, ¿sabes? Wendy se rascó la nuca mientras hablaba. Su mirada se dirigió entonces a la caja junto a Mabel, y una idea surgió en su mente. Oye, podría ayudarte con lo de la puerta, ¿sabes? Le dijo a la chica ciega. ¿Eh? Puedo ser tu guía artística, ofreció Wendy con una sonrisa. Empezó a sacar las revistas que Mabel había considerado dignas de su atención, y los muchos recortes que ya había conseguido. No tendré el mismo toque que tú, admitió Wendy, pero podemos mantener el proyecto en marcha mientras intentamos arreglar esta locura, ¿no? Mabel parpadeó, con la visión de otra vida brillando en sus ojos, una vida que no le pertenecía. Negó con la cabeza y cerró los ojos, insegura de su propuesta. No era que no confiara en Wendy. Entendía perfectamente las cualidades artísticas de Mabel. Simplemente le entristecía pensar que no podría completar esto sola. Su hermano ya le había ofrecido algo parecido, y se le encogió el estómago al recordarlo. Entonces, en lo profundo de su mente, una vocecita de Mabel se elevó. La pequeña Mabel gritó en su cabeza. Las colaboraciones son lo mejor. Y Mabel esbozó una sonrisa. Espera, le dijo Mabel a Wendy, quien había empezado a recoger papeles y recortes a su alrededor. Mabel volvió a sentarse con cautela. Explicó. Estoy totalmente de acuerdo con este plan, así que voy a tener que encontrar tu mirada. ¿Así que vas a intentar volver a ver? Preguntó Wendy, con una enorme sonrisa en el rostro. La pelirroja había ejercido todos los poderes mágicos escalofriantes que albergaba. Observó con interés a Mabel mientras la chica ciega parpadeaba, recorriendo las vidas con rapidez para encontrar los ojos adecuados para ver. Quizás, admitió Mabel con picardía, no pueda ver esta tontería constantemente, pero lo hago por la puerta. Necesita un arreglo. Las dos chicas rieron, y Mabel se quedó sin aliento. Por fin había recuperado la visión de Wendy y podía verse siendo observada. Mabel sintió náuseas. ¡Puaj! Estoy hecha un desastre. ¿Por qué nadie me dijo que mi pelo parecía una bola de lana retorcida? Creo que ya pensábamos que ya tenías bastante en la cabeza, sonrió Wendy con suficiencia mientras Mabel se esforzaba por alisarse el cabello, y finalmente logró coordinar sus manos con la visión que Wendy le había dado. ¿Lista para este proyecto? Complácida con su cabello, Mabel se miró a través de los ojos de su amiga mientras sonreía radiante. Lo sabes. Exclamó Mabel. Pasó media hora mientras las dos señoras charlaban sentadas en el suelo y armaban una colaboración de papeles, al más puro estilo Mabel, para colocarla en la puerta del piso de arriba. Bobalicón, sin sentido, positivo, colorido. El mural tenía un brillo del que carecían los tonos naturales del edificio. Mabel, siempre tan ansiosa, casi se apoderó de todo el mural. Wendy intervino en nombre de Dipper, sacando revistas científicas y tabloides paranormales para que recortaran. Pronto, platillos voladores y pies grandes aparecieron junto a koalas de goma y emojis. Mabel, que a veces tenía que reencontrarse con Wendy después de parpadear, llegó a adorar el trabajo que había hecho con su asistente, que ya era mayor.
Tras una pausa entre risas compartidas, Mabel le dijo a Wendy. Aún no es el fin del mundo. Apenas unos minutos después de completar el proyecto, el trío de adolescentes que se dirigían a la biblioteca regresó. Según Dipper y Candy, la biblioteca dudaba en desprenderse de su colección récord. Más de 40 libros, repartidos entre los tres adolescentes, habían sido convocados a las armas en la batalla para encontrar una solución al dilema de Mabel con las hadas. Los ojos de Dipper, como Mabel finalmente pudo ver a través de los demás, lucían más motivados que nunca desde que llegaron a Gravity Falls. Dejando a un lado su obra de arte, Mabel siguió a su hermano a la sala con Grenda y Candy. Se sentó junto a ellos mientras comenzaban a tomar notas. Wendy pronto se unió a la causa, leyendo varios libros ella misma. Entonces comenzó el tortuoso proceso y las horas pasarían con la rutina. Dipper se había sentado frente al sofá de 2 plazas frente al televisor. Su hermana se sentó encima de él, en el mismo asiento, moviendo la cabeza de un lado a otro. Candy y Grenda se sentaron más sobre la alfombra, justo a la derecha del asiento. Wendy se apoyó en silencio en el marco de la puerta, con un libro abierto en las manos. Grenda finalmente se volvería loca después de una hora. Pensé que leer sobre magia y esas cosas sería emocionante, dijo Grenda, crujiendo el cuello ruidosamente. Esto es aburrido. Es peor que mi libro de introducción a la biología. Dipper había dejado un bloc de notas a su lado y garabateaba una idea rápida. Solo necesitamos menciones de cualquier cosa relacionada con hadas, maldiciones o hechizos que involucren purificación. Quizás también pociones, le dijo Dipper, repasando sus notas con una hoja aparte cerca. En dicha hoja había extractos copiados de varias secciones de los 3 diarios. Grenda gimió. Siento que estas palabras son solo puntitos, dijo Grenda mientras estudiaba con ardor el texto que tenía delante. Mis ojos no habían leído tanto desde que esperé hasta la hora antes de los exámenes para estudiar. Recuerdo eso, asintió Candy mientras pasaba una página y se ajustaba las gafas mientras tomaba otra nota, parecías tener mucho dolor. Grenda se dejó caer hacia atrás. Me duele mucho. Gimió Grenda, llevándose la cara hacia abajo con las manos, estirando la piel. Sintiendo una necesidad colectiva de respirar, Dipper se enderezó y miró a su alrededor. Bueno, ¿qué tal van las notas hasta ahora? Preguntó Dipper, levantando la vista de sus propios registros. Hasta ahora he encontrado varios indicios de que para extirpar un hada del cuerpo es necesario echarle sal a los pies. Pero es un duendecillo, dijo Mabel desde su cómodo asiento encima de Dipper. Ni siquiera sé si tiene pies. Grenda se incorporó de nuevo. ¿No les gustan las cosas de metal? Preguntó Grenda en voz alta mientras hojeaba un libro. Quizás deberías tragarte una canica de hierro, Mabel. Mabel negó con la cabeza. Ya lo he probado. He comido muchas cosas que pensé que le harían reaccionar, respondió Mabel con tristeza, hundiéndose aún más en la silla. ¿Dulces? Preguntó, consciente de que su amiga de gafas no había dicho nada. Candy leyó sus notas con el ceño fruncido. Echó un vistazo a todos los presentes y luego dijo con frialdad. He pensado en algo, pero no creo que podamos hacerlo. Dipper se inclinó hacia ella. Bueno, no puede ser peor que todo lo que tenemos hasta ahora, dijo Dipper encogiéndose de hombros. Déjanoslo. Candy levantó sus propias notas, que contenían una mezcla excéntrica de química y anotación esotérica. Empezó lentamente. Los duendes son hadas inanimadas, o aún no han nacido. Eso significa que no se mueven solos. Si no pueden moverse solos, necesitamos que se muevan solos. Mabel giró la cabeza ligeramente hacia un lado, visiblemente confundida. Pero un duendecillo simplemente flota, zas. Mabel levantó los brazos a los costados y se deslizó en su asiento. Parecía que no hacía nada más que balancearse. Entonces nos aseguraremos de que pueda moverse, afirmó finalmente Candy. Grenda se rascó la cabeza. No te entiendo, gruñó. Entonces Dipper jadeó y se dio una palmada en la cabeza. Mirándolo fijamente, Grenda añadió. ¿Qué? ¿Me estoy perdiendo algo en las notas? Dipper exclamó. Por supuesto. Candy tiene razón. Mabel, saltando en su asiento, preguntó. ¿Qué pasa? Candy levantó una imagen. Quiero verla. Y empezó a parpadear rápidamente para buscar una de sus visiones y tomarla prestada. Candy se levantó, sosteniendo sus notas. No, no, empezó a explicar, si un hada no animada no puede moverse, y no podemos moverla, debemos dejar que se mueva sola.
Así que, entonces, continuó Dipper en lugar de Candy, animamos al hada. ¿Qué? Grenda y Mabel jadearon. Wendy cerró su libro con un suave aplauso. Genial, amigo, lo felicitó. Mabel saltó rápidamente de su asiento. ¿Es posible? Preguntó, girando bruscamente a la derecha y casi tropezando con Candy. Uy. Casi terminaste. Rió. Dipper ayudó a su hermana a sentarse y se encargó de explicar. Entonces, sabemos que las hadas pueden animarse, empezó Dipper, mientras Mabel se arrodillaba entre Grenda y Candy, mirando fijamente a Dipper. Continuó. Según lo que decía el diario, es un proceso en el que las hadas reúnen energías positivas o negativas y las vinculan a una hada. Luego, la hada despierta y, a partir de ese momento, vive. Grenda se rascó la cabeza. ¿Entonces solo hacemos reír a la gente cuando estamos con Mabel? Preguntó. No, no puede ser tan simple, gimió Dipper, al darse cuenta de que esto lo desbarataba. Si fuera así de simple, Mabel ya habría podido darle vida a esta cosa, seguro. Sí, amigo, añadió Wendy, es una maldita bala de cañón de alegría. Mabel tarareó pensativa, considerando la analogía. Destructivo y positivo. Me gusta. Bien. Candy volvió a subirse al tren de pensar en voz alta. ¿Y entonces qué hacemos? Si Mabel no es suficiente, ella, al igual que Dipper, tuvo un momento de claridad, mientras ambos jadeaban, a menos que necesitemos cuantificar las emociones positivas. Declaró. ¿Fue qué? Mabel se giró hacia Candy. Dipper se rió entre dientes. Se refiere a vincularlo a algo con lo que podamos trabajar, como convertir las buenas vibras en chocolate de verdad o algo así, explicó Dipper, intentando dar un ejemplo. Los ojos de Mabel se abrieron y preguntó con gran asombro. ¿Puede suceder algo tan glorioso? Grenda dijo con tono fantasioso. Sensaciones en chocolate. Grenda se abrazó, con la mirada fija en el techo. Mabel y Grenda claramente tenían la misma idea, pues casi se les hacía agua la boca ante la idea de una acción donde, con solo sentirse bien, se crearía ante ti la delicia del chocolate. Era una idea que no dejaban escapar, incluso mientras Dipper las miraba con las cejas arqueadas. Mabel frunció el ceño de repente. Siento una mirada crítica. Dipper, de todos modos, interrumpió Dipper mientras las dos damas ensoñaban, no he visto nada parecido en los libros de aquí, pero no estábamos buscando, desde la esquina, una voz larga y silenciosa añadió. ¿Por qué no le pides a un hada que lo haga por ti? Los tres que podían ver se giraron, y Mabel giró la cabeza, intentando localizar desde dónde había hablado Wendy. Grenda respondió acaloradamente. La maldijeron. Wendy asintió y se dedicó a hacer malabarismos con su único libro perezosamente. Lo sé, comentó con tristeza, pero a menos que tengas una manera de resolver esto antes sin ellos, deberíamos considerar pedirles ayuda. Recuperarán a su duendecillo y Mabel podría recuperar la vista. Wendy entró en la habitación. Dipper tuvo la oportunidad de observar a Wendy con atención. Parecía agitada. De pie frente a los cuatro adolescentes más jóvenes, casi parecía nerviosa. Apretaba el libro en la mano, que también apretaba el periódico local. Dipper lo miró, dándose cuenta de que debía haberlo leído recientemente. Una especie de miedo le subió por la nuca y se sintió tenso. Le preguntó. Wendy, ¿qué pasa? Luego se levantó lentamente. Actúas como si no tuviéramos mucho tiempo ni cosas. Aunque pierda la audición o lo que sea, aún podemos. Wendy se puso el libro bajo el brazo y sacó el periódico. No te lo vas a creer, dijo Wendy en voz baja, frunciendo los labios con preocupación mientras sostenía el periódico. No me di cuenta esta mañana, pero no te vas a creer lo que Toby publicó en los periódicos. Grenda se inclinó más cerca del tintero, entrecerrando los ojos mientras intentaba leer en voz alta. Un chico local pierde un diente en un helado. ¿Se lo come de todos modos para disgusto del supuesto hada de los dientes? Wendy puso los ojos en blanco. ¿No? ¿Las grandes historias? Preguntó Wendy señalando con la otra mano la enorme foto del frente, donde los miembros capturados de los 5 amigos raros estaban en la cárcel, mirando furiosos al fotógrafo. Dipper se puso a leer los subtítulos en voz alta. Los ladrones capturados serán liberados hoy más tarde, ya que su fianza fue pagada rápidamente. ¿Qué? Dipper se levantó de golpe, arrebatándole el periódico a Wendy mientras leía en voz alta. La policía estaba emocionada de anunciar la compra de su segundo castillo inflable en relación con el dinero de la fianza.
Los héroes que capturaron a los ladrones no estaban disponibles para ser interrogados sobre esta noticia. Bueno, le dijo Dipper a Wendy, al menos no nos mencionó por, miren. Gruñó Wendy, y tiró del periódico para que todos pudieran verlo. Justo ahí, señaló el final de la historia: si quieren felicitar a los héroes que lograron desbaratar a estos locos ladrones, vayan a la cabaña misteriosa de Gravity Falls y pregunten por los gemelos Pines. Oh no, jadeó Dipper al comprender los problemas. Para empezar, había una banda de criminales de vuelta en las calles. El problema más acuciante era que los periódicos dirigían a cualquiera que quisiera ver a sus detenidos directamente a Dipper y Mabel. Mabel seguramente podría haberse cuidado sola, y Dipper no era un holgazán. Las vendas de sus brazos todavía le picaban un poco, y mientras resistía las ganas de rascarse, recordó que Mabel podía perder el sentido en cualquier momento. Ninguno de los gemelos estaba listo para plantar cara en una pelea. Esto es terrible, gritó Dipper. Una nueva voz entró en la habitación, y el tío Stan asomó la cabeza. Oigan. ¿Qué dicen de la curación de Mabel? Por los ruidos que han estado haciendo y las caras que tienen, añadió al notar que los 5 adolescentes estaban más pálidos de lo habitual. No está bien. Es complicado, le dijo Dipper. Estamos trabajando en algo, pero hay cosas peores en juego que la maldición. Grenda exclamó. Una banda de ladrones viene por Dipper y Mabel. ¿Qué? Gritó el tío Stan, tensándose mientras miraba a sus 2 jóvenes parientes. Mabel miró hacia donde se encontraba el tío Stan. El periódico los guiará hasta mí, dijo Mabel preocupada, retorciéndose las manos. Sé que dije que la muerte me llevé, pero no lo dije literalmente. Stan entró apresuradamente. ¿Esto salió hoy? Stan se volvió hacia Wendy, arrancándole los papeles. Los leyó rápidamente y frunció el ceño. Decidido, si alguna vez te pongo las manos encima, arrugó el papel con los puños apretados. Uf. Bueno, al menos tengo buenas noticias, dijo el tío Stan dirigiéndose a la pandilla. Creo que podemos quitarles esta maldición de encima si simplemente le damos vida al duendecillo. Suena loco, lo sé, Dipper lo interrumpió. Ese también era nuestro plan. Simplemente no estamos seguros de si eso bastará para convencer a las hadas de que rompan la maldición. Stan parpadeó y se desplomó un poco. Oh. Bueno, menos mal que pude ser de tanta ayuda, dijo el tío Stan poniendo los ojos en blanco. Al menos sabemos qué hacer, ¿no? Preguntó Stan, mirando expectante a Dipper y a los demás. Comenzó Dipper, sin estar seguro de los siguientes pasos. Mabel se levantó. Vamos a hablar con las hadas, declaró con firmeza, atrayendo la atención de las demás. No es que podamos ser padres adoptivos de hadas. No sabemos magia. Bueno, quizá no magia de hadas, añadió, recordando sus diversas experiencias con hechizos y conjuros peligrosos en el pasado, pero si hay alguien que pueda ayudar, sería un hada. Concluyó Mabel con orgullo, sonriendo. Cariño, te maldijeron, ¿sabes? Le recordó el tío Stan, y Grenda asintió. Añadió rápidamente. Y no solo de forma verbal. Mabel hizo un puchero. ¿Quién más sabe animar un hada? ¿Sabes cómo, tío Stan? Preguntó Mabel, inclinándose hacia su tío Stan, arqueando una ceja. Al no obtener respuesta, dijo. No lo creo. Así que, a menos que alguien tenga una idea mejor, propongo que busquemos a esas personitas y les digamos que ayuden a Mabel. Intentó argumentar Dipper. Este plan tenía sus defectos, demasiados y posibilidades desconocidas. Las hadas podrían no querer verlos ni hablar con ellos. Podrían buscarlos y perderse, o no encontrarlos. Incluso si los encontraban, no había garantía de que levantaran la maldición si ayudaban a Mabel. Por último, y Dipper lo encontró particularmente inquietante, si lo hubieran considerado justo ahora. ¿Por qué las hadas no habían considerado animar al duendecillo en lugar de maldecir a Mabel? ¿No habría tenido más sentido rescatarlo e irse, en lugar de pelearse con un humano? Pero con el tiempo un poco más apremiado, Dipper suspiró y finalmente asintió mientras decía. Es lo mejor que tenemos ahora mismo. Genial. Vitoreó Mabel, lanzando un puño por encima de ella con un pequeño salto. Vamos a... Ah. Mabel volvió a abrir los ojos. El miedo se reflejaba en sus pupilas marrones mientras jadeaba una y otra vez, y finalmente estornudó. Los otros 4 la observaban con pavor, y Mabel miraba al frente, sin verlos aún con los ojos bien abiertos. Murmuró lentamente, y olfateó el aire. Para su sorpresa, percibió un olor a algo con salsa y mucho queso.
Pizza. Anunció en voz alta, y volvió a olerla, pero luego sintió arcadas. Uf. Pizza no. Puaj. Olvídate de eso. Puaj. Simplemente respira con la boca, le dijo Dipper a su hermana con una pequeña risa. Mabel se había desanimado. Puh. Genial, otra vez he perdido el sentido, refunfuñó Mabel con tristeza. Dipper miró a su hermana con complicidad y se acercó. Con un paso rápido a su lado, la rodeó con el brazo, uniendo los codos. Con toda la calidez con la que pudo preguntarle, Dipper dijo. ¿Listo para ir a buscar a esos pequeños idiotas? El dolor de Mabel disminuyó al sentir el apoyo eterno de su hermano. Asintió, visiblemente emocionada por librarse de una maldición complicada y molesta. El brazo de Dipper la jaló suavemente mientras avanzaba, llevándola al frente del edificio. Mientras los 5 en la habitación se marchaban, una mano grande agarró el hombro de Wendy y la sujetó con suavidad. Wendy, nos quedamos aquí, dijo Stan desde atrás de los gemelos. Deja que los niños se las arreglen. Wendy giró a medias, mirando a su jefe con incredulidad. ¿Podrían necesitar nuestra ayuda?, señaló Wendy. Stan asintió. Sí. Y nos quedamos aquí por si necesitan a alguien en la base. Por eso tienen media hora, ¿me oyen? Advirtió Stan a los demás mientras salían con cuidado por la puerta principal con Mabel. Sin excusas. Espetó mientras los seguía. En cuanto se les acabe el tiempo, entraré con mis armas. Y no me refiero a mis brazos. Volveremos, tío Stan, dijo Dipper con la mano por encima del hombro mientras se giraba para asegurarle a su tío abuelo que estaban a salvo. Solo ten cuidado con esos ladrones, agregó mientras los 4 salían de la tienda de regalos. Al salir por la puerta, los gemelos, junto con Grenda y Candy, se marcharon. Se acercaron al límite del bosque con una determinación unánime. Mabel apenas había dado un paso hacia el perímetro del bosque cuando, ¡zas! Una descarga de estática golpeó los brazos de los 4 adolescentes. Todos jadearon, retrocediendo mientras buscaban la repentina fuente de electricidad. Mabel parpadeó y su visión se posó en unos nuevos ojos. Delante de los otros 3, una pequeña luz brilló debajo de un arbusto. Pensamos que probarías esto, dijo una voz muy aguda mientras un hombrecito bien vestido, con alas de libélula, se elevaba en el aire. ¿Es ese Vin Kiemon?, preguntó Grenda. El hada se acercó a su rostro y la fulminó con la mirada, lo cual fue mucho menos intimidante que su intención. Luna brillante, señorita, gruñó Luna brillante mientras volaba de regreso, aún del tamaño de un hada esperada, no más grande que un ratón pequeño. Dipper se frotó el brazo electrocutado. ¿Qué demonios pasa con electrocutarnos?, preguntó Dipper. No sabía que tu maldición también incluía una subsección que nos impedía ir a donde se nos permitía. Aterrizando en una hoja cercana, Twinklemon se ajustó la corbata. Sí, por eso estoy aquí. En circunstancias normales, las maldiciones, como las que le lanzaron a Mabel, indicó Twinklemon a Mabel, quien miraba al frente absorta en la vista, se usan como rastreadores. Solo maldecimos a las hadas que han cometido crímenes peligrosos, así que delimitamos nuestros bosques para advertirnos si cruzan nuestras tierras. Se supone que las aniquila. Sin embargo, no estamos acostumbrados a que maldigan a los humanos, e iba a modificar el hechizo de delimitación para que no les hiciera daño. Por suerte, parecen estar relativamente ilesos. Oh, miren, Dipper miró a Grenda y Candy con una sonrisa sardónica, el hada que dejó que maldijeran a mi hermana estaba preocupada por nosotros. El diminuto ser de voz aguda frunció el ceño. Estoy haciendo mi trabajo como intérprete de leyes, argumentó Twinklemon con tono desafiante, sonando cada vez más como un roedor chillón o un pequeño insecto. Como no conocías nuestra costumbre, era imperativo que yo y Candy soltó. ¿Por qué no has cambiado a tu versión más alta? ¿Yo, qué? Luna brillante se quedó boquiabierta. No eres más alto. ¿Por qué no? Eres bastante, difícil de escuchar cuando eres tan pequeño, intentó decir Candy con cuidado. Su intento de evitar insultar a la diminuta criatura fracasó. Su carita se puso visiblemente roja. Al menos no sueno como una bestia torpe que no puede, refunfuñó Luna brillante en voz baja. Un fuerte grito de Mabel hizo que el grupo se volviera hacia ella. ¡Ay, no! Parpadeó Mabel, pero mantuvo los ojos abiertos mientras volvía a buscar un nuevo anfitrión. ¡Ay, no! De verdad que nos estamos quedando sin tiempo. Mabel miró a su hermana con preocupación. ¿Mabel?, preguntó. Ya casi están aquí, les dijo Mabel a sus amigos.
Detrás de ellos, junto a la mansión misteriosa, se oyó el eco de un vehículo. La grava se removía y raspaba mientras los frenos emitían un chirrido mecánico y abrasivo. Había aparecido una furgoneta grande, oxidada y de paneles blancos. Para horror del grupo, 5 hombres, todos altos y bastante corpulentos, descendieron. Tenían el aspecto limpio, amigable e inconfundible de una intención asesina. Con el gatillo apretado, Grenda siseó en voz baja. Agáchense. Empujó a los gemelos mientras ella y Candy se escondían tras un gran árbol. Mientras los gemelos se arrastraban tras un arbusto espeso, Dipper asomó la cabeza por encima de las hojas mientras Candy y Grenda observaban el tronco. Los 5 ladrones se acercaron a la mansión misteriosa, mirándose mutuamente. Cada uno tenía el pelo corto, pero su apariencia era distinta. Uno era muy alto y flacucho, mientras que el otro era bajo y corpulento. Los otros 2 tenían hombros anchos y eran bastante musculosos. Su líder era un hombre de estatura media, pero con una barriga prominente. Llamó a la puerta de la mansión y esperó. Soos respondió con una amplia sonrisa. Hola, visitantes de la mansión misteriosa de Gravity Falls. Hogar de misterios y demás, exclamó Soos con alegría. Ninguno pareció impresionarse. Sin desanimarse, Soos continuó. Somos la atracción turística mundialmente famosa para todos sus deseos raros, antojos locos y griega. Ah, alocados, el hombre rechoncho que tenía delante habló rápidamente. Buscamos a los gemelos que se supone que están aquí, declaró el jefe de los 5. Soos levantó una mano, rascándose la cabeza a través de la gorra. Un momento, le pidió, lo que enfureció al líder. Soos pensó en voz alta. Qué chiflado, ¿tienen algo que combine con una palabra con Z? Les preguntó. El más alto sugirió zoológico. ¿Cebra? Intentó decir uno de los culturistas. Soos asintió. Cebras locas. Ah, eso suena mejor, sí, asintió Soos. Lamento informarles que la mansión misteriosa está cerrada por recinas. Me caí del techo unas 15 veces esta semana. ¡Qué locura! Gruñendo, el líder gruñó y dijo. No nos interesa una visita guiada, ni lo que sea esta descarada trampa para turistas. Queremos hablar con los gemelos que ayudaron a la policía a principios de esta semana. Dándose un puñetazo en la palma de la mano, uno de los más grandes añadió. Les vamos a dar una paliza. El alto, detrás de él, le dio un golpe en la nuca. El hombre corpulento soltó una serie de toses secas. O sea, les ganamos en un juego porque queríamos jugar. Sí. Soos lo miró, pero se rió. Ay, amigo, te entiendo perfectamente. Nos encanta la nueva ola de juegos de mesa últimamente. Unas manos se extendieron y agarraron a Soos, arrastrándolo hacia adentro. Stan se acercó a sus empleados, se aclaró la garganta y adoptó su pose más alta, más visceral y más ruda. Caballeros, les dijo con toda la autoridad que pudo, gracias por visitar la mansión misteriosa, que está en construcción. Les pediré que se vayan. Los ojos del líder se abrieron de par en par mientras los otros 4 jadeaban. Stan, más alto que el rechoncho líder, al menos transmitía cierta presencia. Sin embargo, el líder frunció el ceño. ¿Ya te largaste? Repitió el líder del grupo, con una vena palpitante en la sien. Stan asintió. Sí, ¿me oyeron?, reiteró. No están aquí, y aunque lo estuvieran, no tendrían oportunidad de verlos, locos de remate, les regañó Stan. Retrocedió un paso con cuidado, asegurándose de que Soos estuviera lejos de la puerta. Ahora lárguense antes de que llame a la policía y les diga que su pandilla favorita de perdedores ha pasado por aquí. El más bajo de los 5 miró a Stan con lascivia, atreviéndose a acercarse. ¿No entiendes que somos 5, y que, 2 de ustedes? Stan no pareció impresionado. Observó al grupo y les dijo. He tenido peores suerte que ustedes, bichos raros, y luego les cerró la puerta en las narices. Con la cabeza calva palpitando con venas de furia, el líder ordenó. Strux, derriba su puerta. El más alto se dio la vuelta y le puso una mano en el hombro al líder. Espere, se giró el hombre alto al ver algo en dirección a los niños. Se agacharon cuando giró la cabeza hacia ellos, pero el daño ya estaba hecho. Dijo en voz alta. Jefe, creo que acabo de ver a alguien por ahí. ¿Y qué? Respondió enojado el jefe. Parecía que eran niños, ya sabes, adolescentes, dijo el hombre más alto en voz especialmente alta. Los 4 escondidos en el bosque intercambiaron caras de miedo, con la excepción de Mabel.
El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Su mente se llenaba de ansiedad. Había percibido el tono en las voces de esas personas. ¿De verdad estaban dispuestos a lastimar al tío Stan, a Soos o a Wendy si creían que eso haría que Dipper o ella se rebelaran? Si se quedaban escondidos, los 4 niños podrían haber tenido una oportunidad de pasar desapercibidos, pero los 3 de dentro no. Bueno, quizás sí. El tío Stan y Wendy sorprendían a todos con su habilidad para salir de apuros casi ilesos. Incluso si tuvieran la oportunidad de salir victoriosos, Mabel se atrevió a pensar cómo se sentiría al saber que habían salido lastimados por su culpa. Sintió un nudo en el estómago, solo por la idea, y sintió una opresión en el pecho. Mabel sabía que no podía dejarlos entrar en la cabaña. Tomó la mano de Dipper. Twinklemon se acercó a los gemelos y les preguntó: ¿Qué diablos está pasando? Todos lo ignoraron. Mabel se inclinó junto a su hermano. Dipper, tenemos que irnos, declaró Mabel. Dipper la miró, apretando los dedos alrededor de su mano. Para su alivio, dijo: Tengo la misma idea. Se volvió hacia los otros dos y añadió: Tenemos que alejarlos de la mansión misteriosa. Cuando dé la señal, corran hacia el bosque. Hagan todo el ruido que quieran primero y luego intenten escapar. ¿De acuerdo? Candy asintió y dijo: Entiendo, y se ajustó las gafas con fuerza. Mostrémosles a estos tontos lo que es correr por el bosque, rugió Brenda en voz baja. Twinklemon revoloteó frente a ellos, flotando en el aire. Espera, si te adentras en el bosque, ¿te seguirán esos hombres? Exclamó Twinklemon, mirando más allá del arbusto a los 5 hombres que se preparaban para entrar en la trampa para turistas. ¿Esos hombres peligrosos? Mabel rió nerviosamente. No pudo evitarlo. Los 4, escondidos tras un arbusto y un árbol, a punto de correr hacia el bosque para salvar su vida, era como en los viejos tiempos. Daba miedo y era emocionante, pero era algo a lo que ya estaba acostumbrada. Respiró hondo para estabilizarse y se concentró. Su entrenamiento le había dado la experiencia para estabilizarse. Entraba por la nariz, salía por la boca, despacio. Exhaló y apretó la mano de Dipper. Dipper se sobresaltó y entró en acción. Ahora. Siseó Dipper, derribando accidentalmente a Twinklemon mientras los 4 corrían hacia el bosque. Los hombres junto a la choza reaccionaron tal como lo habían previsto. 2 de sus voces gritaron. El eco de los gritos de los criminales presagiaba el peligro que pronto acecharía a los 4 adolescentes. Sus pies se abrieron paso entre la maleza y la maleza del límite del bosque. Rápidamente entraron en el bosque, y la persecución comenzó. Las aves y los animales del bosque a su alrededor se dispersaron y huyeron de su alboroto. La energía y la resistencia de los adolescentes no debían subestimarse. El tiempo pasó rápido mientras los 4 se adentraban en las sombras más oscuras del bosque, seguidos por los ladrones. Los minutos transcurrieron rápidamente, y continuaron su carrera hacia adelante, alejándose. En general, no fue difícil. Su menor estatura les facilitaba esquivar las ramas bajas y gruesas que abundaban en las zonas densas del bosque. Grenda empezó a tener dificultades para mantener el ritmo. Su tamaño le dificultaba cada vez más mantener el ritmo y la respiración. Era físico-culturista y levantadora de pesas, no una corredora de largas distancias. Mabel también encontraba la carrera agotadora, ya que se arañaba y tropezaba con las numerosas raíces del suelo del bosque. Dipper hacía un trabajo fantástico manteniéndola prácticamente ilesa. Aún así, con los sentidos alerta, Mabel ocasionalmente se giraba hacia un lado, creyendo haber oído peligro, solo para golpearse contra una rama delgada. Sus mejillas y hombros estaban sufriendo un gran castigo. Dipper jadeó mientras los 4 se estabilizaban tras un pino caído y ancho. Luego miró por encima del árbol, hacia donde habían venido. ¿Siguen viniendo?, exclamó Dipper al ver a los criminales acercándose a la carrera en la distancia. Giró la cabeza hacia las otras 2 damas. Grenda, Candy, ¿creen que podrán rodearlas y volver a la cabaña? Candy dijo rápidamente: por supuesto. Y le dio una palmadita en el hombro a Grenda, quien estaba jadeando y solo pudo asentir con la cabeza hacia Dipper. Dipper les dedicó una sonrisa de disculpa. Muy bien, buena suerte. Gritó Dipper al oírse cada vez más cerca la voz del ladrón. Mabel, vamos. Te pillé. Exclamó Mabel, dejándose llevar de nuevo. Corrieron de nuevo, y pronto, Mabel oyó algo fuerte más adelante. Agua turbulenta y agitada.
Pasa aquí, le dijo Dipper apresuradamente, pisando un tronco, que era lo suficientemente largo como para pasar sobre una gran sección de un río debajo de ellos, y si te vas a caer, dímelo. Al tropezar con la superficie curva e irregular, Mabel jadeó. Espera, ¿vamos a cruzar un río? Gritó. Sí, le dijo Dipper, mirando hacia atrás. A lo lejos, pudo ver movimiento entre la maleza. Oh, no, murmuró Dipper, al ver acercarse el peligro. Miró hacia el otro lado del río, donde un gran arbusto los esperaba. Incluso si llegaban a ese arbusto, sus cazadores vendrían a buscarlos allí. Necesitaban una distracción. Dipper llegó a una conclusión rápida e imprudente. Mabel, corre derecho, le dijo Dipper mientras la empujaba hacia adelante. Mabel obedeció. A pesar de la superficie irregular, su equilibrio no le fallaría. Con la ayuda de Dipper, saltó del árbol a tierra blanda. Dipper entonces le dijo apresuradamente. Necesito que confíes en mí ahora, ¿de acuerdo? El pánico la atravesó como una llamarada. Había oído esa voz antes. Era el tono que usaba cuando sabía que estaba a punto de hacer una estupidez. Intentó decir, Dipper. Él la interrumpió. No importa lo que escuches, quédate en este arbusto, dijo Dipper, empujando suavemente e inclinando a su hermana para que se sentara en el arbusto, y no digas nada, pase lo que pase. Espera, se quedó paralizada al sentirlo subir y alejarse. No quería que se fuera a ningún lado, y menos cerca de esos idiotas del otro lado del río. No te preocupes, le aseguró. Mabel sintió su mano en la cabeza, acariciándole el pelo con todo el cariño que pudo. Tengo un plan. Le dijo, y salió corriendo. Mabel lo oyó correr. Entonces, gritó. Oye. Desde mucho más lejos, Mabel oyó ahí está. Gritaba uno de los ladrones. Mabel se tapó la boca con la mano. No podía creerlo. ¿Acaso planeaba luchar contra ellos uno a uno en el tronco? Dipper era valiente, pero no era tonto, ni mucho menos tan entrenado como ella para creer que debería serlo. Entonces, escuchó a Dipper gritar muy fuerte. Mable, espera. Seguido de un fuerte chapoteo en el río. La otra voz hostil sonó. Rayos. Se va río abajo. Otra voz gritó. Síguelo. Mabel se abrazó mientras sentía que las voces se alejaban, mientras un grupo de hombres peligrosos y furiosos perseguía a su hermano. Por lo que podía ver, acababa de arrojarse a un río caudaloso. Mabel quiso asomarse por encima del arbusto, ver si estaba despejado. No es que sirviera de nada, claro. Su impotencia le impedía hacerlo. Se hundió en la tierra, abrazándose mientras las múltiples voces internas de Mabel comenzaban su gran debate. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué podía hacer ahora? Podría volver por encima del tronco. Las probabilidades de que alguien la viera eran escasas. Quizás podría volver a la cabaña del misterio para conseguir refuerzos para Dipper. Pero ¿y si volvía y ella no estaba donde la había dejado? Mabel se estremeció al imaginar la cara de Dipper si miraba alrededor y no la encontraba. Derrotado y con los ojos como platos. Probablemente asumiría que la habían atrapado y se rendiría, el muy tonto. ¿Estaría bien Dipper? Acababa de saltar a un río y lo perseguían matones furiosos, cada cual más fuerte y cruel que él. ¿Qué se suponía que debía hacer? Para sorpresa de Mabel, no estaba sola. ¿Quién anda ahí? Preguntó una vocecita femenina, chillona, desde detrás de un árbol cercano. Mabel jadeó y se metió entre los arbustos. Se oyó un aleteo y un gemido. Oh, ¿eres tú?, dijo una voz con disgusto. ¿Quién es? Preguntó Mabel tímidamente, consciente de que hablaba con un hada, pero incapaz de adivinar cuál sería. Oh, ¿eres tú? Venenosa, la voz crujió el aire con la violencia que una criatura del tamaño de una ardilla podría tener. Adivina otra vez, secuestrador. Jingle Blossom, Mabel puso los ojos en blanco tras sus párpados cerrados y luego jadeó. Esta era la hada que estaba mirando. Oye, Jingle Blossom, intentó Mabel de nuevo, con la desesperación impregnando su voz, necesito hablar contigo. Oh, ¿lo haces? Mabel se mordió el labio ante la respuesta. Sé que me odias, empezó con una sinceridad silenciosa, lo que contribuía a sus intentos de mantenerse oculta, y probablemente me lo merezco. Crees que te robé a tu hijo, y eso me convierte en una persona horrible. El hada hizo una pausa en su amargura. ¿Y entonces? Espetó finalmente. ¿Quieres perdón? No estoy de humor para eso, le dijo Jingle Blossom con vehemencia. Mabel podía sentir un calor sofocante que emanaba del hada.
Pensé que dirías eso, suspiró Mabel, pero necesito que entiendas algo, lo único que entiendo, chilló la pequeña hada furiosa, es que ya no puedo tener a mi hija. La perdí por tu culpa y aún me estás pidiendo un rescate. Gritó Jingle Blossom, y Mabel se llevó un dedo a los labios en un SHH. Silencio. Le rogó Mabel. ¿Por qué? ¿O esos hombres te atraparán? No es solo a mí a quien lastimarían si me atraparan, le dijo Mabel. El calor se calmó de repente. Sintiendo un cambio de humor, Mabel aprovechó la oportunidad. Me desean, pero eso no significa que deban lastimar a tu bebé. Usa tu magia de hadas para ayudarla y luego llévala. No merece que la lastimen por mi culpa. El hada se tambaleó en su agresividad. ¿Qué? Murmuró algo tan bajo que Mabel no pudo oírlo. Mabel se concentró y finalmente escuchó. Pero no puedo animarla. El hada sonaba nerviosa, y sus alas aleteantes se acercaron. Buscando desesperadamente una conexión, Mabel preguntó apresuradamente. ¿Por qué no? El hada se quedó sin palabras. Yo, no estoy segura de estar lista para ser madre, le dijo Jingle Blossom a Mabel. Mabel sintió un nuevo peso en el alma. Enemiga o no, la inseguridad del hada golpeó el corazón de Mabel como un mazazo. Jingle Blossom añadió. Por eso dejé que mi duendecillo vagara. No podía moverse libremente hasta que decidí que era hora de ser madre. Ay, Mabel sintió una oleada de arrepentimiento en lo más profundo de su ser. Jingle Blossom, lo siento mucho. No puedo imaginarme lo que se siente estar en esta situación, pero ya no puedo proteger a tu duendecillo. Gritó. Ya no puedo ver ni oler, y no sé cuánto tiempo me queda para perder más sentidos. Pero tus amigos pueden proteger a mi hijo, afirmó Jingle Blossom, recuperando su tono habitual de resentimiento y desafío. ¿Por qué debería levantar la maldición por ti? Jingle Blossom. Mabel extendió la mano y, por pura suerte, agarró a la pequeña hada. No tienes que hacerlo, ¿vale? Lo entiendo. Quiero que levantes este hechizo estúpido y asqueroso que me está arruinando la vida, pero, si vas a hacer algo, salvar al duendecillo. De lo que una vez fue un aura ardiente, como una brasa, cerca del duendecillo surgió una presencia fresca y otoñal. La pausa fue larga y se llenó del sonido del agua al pasar. Mabel solo podía esperar que este pequeño ser sintiera suficiente compasión por ella y amor por su futuro hijo. Seguramente, incluso con una u otra ayuda, el hada la ayudaría. El hada parecía haberse quedado sin palabras. Yo, lo siento, agregó Mabel, sintiendo aún más culpa, nunca quise obligarte a ser madre de esta manera. Mabel sintió un aleteo en sus manos. Necesito recomponer mis sentimientos, declaró Jingle Blossom, y sus alas se desprendieron de repente de las manos de Mabel. Espera. Gritó Mabel, y se inclinó hacia adelante, desesperada por compañía. Había sido lo único que la había mantenido cuerda durante el caos del día. Los sonidos del suave centelleo mágico que las hadas dejaban atrás pronto desaparecieron. Con una suave brisa, Mabel se dio cuenta de que, de nuevo, se había quedado sola. La naturaleza, por lo demás serena y tranquila, era una tortura para Mabel. No podía soportarlo. Pasaron los minutos sin más ruido que el del río. Cansada de esperar, asintió con un gesto tembloroso. Se puso de pie y dio un paso cauteloso hacia el tronco. Otro, y otro, hasta que sintió que su pie, calzado con zapatillas, tocaba el comienzo de la madera muerta. Suspiró hondo una vez más para equilibrarse, y luego cruzó el tronco caído con calma y firmeza, con los brazos a los costados para mantener el equilibrio. Su peso no había afectado al extremo del tronco del otro lado. El extremo arrancado del árbol se enredó en el aire, y ella se enganchó el pie en el ángulo, tropezando hacia adelante. Jadeó al extender las manos. Mabel sintió algo justo delante de ella y se aferró a él. Por desgracia, calculó mal la distancia y se lastimó 2 dedos. Un gemido escapó de su boca mientras se abrazaba al árbol. Tomándose un momento para recomponerse y contener las ganas de gritar por el dolor de dedos, se enderezó. Tal vez fue golpear el árbol lo que soltó la gota de agua que cayó por su espalda. El destino no podía ser tan cruel como lo fue en ese momento, porque Mabel lo sintió venir y luchó contra cada nervio que desesperadamente quería temblar. Se tensó y se lanzó hacia adelante, obligando a su cuerpo a hacer cualquier otra cosa. La hizo perder el equilibrio y se estrelló contra el suelo cubierto de agujas de pino. Había evitado temblar, pero luego gimió. Un dolor agudo le subió por todo el costado del brazo, y gritó mientras se lo agarraba, sintiendo un leve rastro de sangre.
Mabel apretó los dientes y apartó el brazo, el dolor ardiente se hizo más fuerte con su tacto. Se había raspado el brazo bruscamente. En el calor del momento, se mordió las muelas, sintió una sensación familiar de estallido. Sus dos oídos estaban destapados. El canto de los pájaros, el rumor del agua, la brisa sobre su cabeza. Todo a lo que se había aferrado con tanta facilidad se desvaneció. Solo sentía el dolor del brazo y la tierra bajo sus pies. Mabel olvidó respirar. El silencio absoluto, el aislamiento total, era mucho peor que cualquier sonido ensordecedor que hubiera escuchado. No había nada que la orientara, ni olor a savia de pino que le recordara el bosque. Sus pulmones clamaban por aire y respiró temblorosamente. Su respiración le provocó lágrimas. Era como si estuviera en el espacio profundo, a millones de kilómetros de cualquiera. Sus piernas se encogieron contra sus brazos y se abrazó a sí misma, sin recordar ya dónde estaba. No podía oír sus propios sollozos mientras permanecía sentada allí, sintiendo todo el peso de la maldición. Había gente allí para llegar hasta aquí, y ahora ni siquiera tenía idea de cuándo vendrían a buscarla. Tenía los ojos pegados, intentando contener las lágrimas que le caían. No podía hacer nada con su respiración agitada, mientras se preguntaba cuánto tardaría alguien en encontrarla, amiga o enemiga, un desastre patético. Desde lo más profundo de su mente, una voz le recordó algo con calma. Entonces no sientas. Mabel sintió que se le abrían los labios al respirar hondo. El recuerdo de su mentor, recordándole una vez más algo que había sabido durante todo este tiempo. A los sentidos se les puede engañar. A veces necesitamos sentir más con los instintos. Mabel recordó lo frustrada que se sintió. ¿Cómo puedo confiar en mí misma si ni siquiera puedo creer lo que veo con mis propios ojos saltones? Preguntó Mabel, cansada del ejercicio que su maestra le había hecho hacer. Su amable maestra le había sonreído. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. No solo cómo nos sentimos ahora, le acarició la cabeza, sino cómo actuamos, cómo deseamos las cosas y cómo reaccionamos ante el mundo. Eso suena a que estará más aburrido sentado, respondió Mabel. Meditación, la corrigió su maestra. Recuerda, esa lucecita que vemos es más que solo colores y una sensación distante. Es algo más. Algo más. Un destello de esperanza cruzó su mente mientras Mabel pensaba en lo que podía hacer. Claro que estaba ciega y sorda, y ya no podía oler nada a su alrededor, pero eso era solo si no podía sentir a nadie más. Extendió las manos, tanteó el suelo y se sentó. Con las piernas cruzadas, comenzó, una vez más, a tranquilizarse. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Pronto, el escozor en brazos, piernas y rostro comenzó a sentirse distante. Por primera vez, desde que había empezado a aprender sobre la meditación de los caminos, no tenía distracciones. Una pacífica emoción la inundó. Podía sentir esa luz, supuestamente distante e inalcanzable, a su alcance. Su cuerpo se calmó, el estrés se disipó a medida que respiraba profundamente. Esa luz estaba más cerca que nunca. Casi podía sentir los rayos de su luz bañándola. Era impresionante sentir esa calma, y asombrada, se preguntó si realmente podría enfocar la vista en alguien. Los sentidos de cualquiera, en ese momento, serían preferibles, en lugar de estar ciega y sorda. Dejó que su atención se dirigiera al exterior y pensó en los bosques circundantes. Entonces abrió los ojos, apretó los dientes con todas sus fuerzas y sintió un leve crujido en los oídos. Podía ver de nuevo el bosque. No era su visión, pero alguien caminaba por él y oyó una respiración agitada. El corazón le latía con fuerza al pensar que lo había logrado. Había podido atrapar a alguien en el bosque. No parecían perseguir a Dipper, ni siquiera correr. La idea que Mabel tuvo después de esta idea era una locura. Dipper se habría vuelto hacia ella y le habría dicho que era una estupidez hacer lo que estaba a punto de hacer. Pero eso no la detendría. Mabel respiró hondo y gritó. Oye. Al menos sintió que su cuerpo se tensaba como esperaba al gritar. Entonces, apenas medio segundo después de gritar, su voz llegó hasta la persona. Esta giró la cabeza. Mabel se vio a sí misma a unos 30 metros de distancia, con los ojos bien abiertos, de espaldas a su fuente de visión. Bueno, la voz que provenía de la persona no le resultaba familiar. Hablaba con una alegría y una excitación sádicas, más oscura y cruel de lo que Mabel había deseado. Al acercarse, dijo. Me alegra que por fin hayas podido aparecer, señorita. Rayos. Gimió Mabel, apenas audible por la persona que se acercaba.
Se crujió los nudillos justo debajo de su vista. El hombre cruzó un arbusto mientras ella se levantaba y dio pasitos para mirarlo. Era muy extraño pensar en intentar moverse según la visión de otra persona. Mabel no estaba del todo segura de cómo hacerlo. Empezó a acostumbrarse, moviendo los brazos con furia, incluso saltando en el sitio cuando el hombre se acercaba con indiferencia. Incluso se atrevió a parpadear, manteniendo la concentración que había adquirido. Para su creciente entusiasmo y alegría, continuó percibiendo a través de él, incluso después de un parpadeo. Le habló en voz alta a Mabel. Así es como puede pasar esto, niña, dijo el hombre acercándose. Dime cómo fuiste lo suficientemente astuta como para descubrir mis planes, o te convenceré de que lo hagas con un poco más de vigor. Mabel resopló. Oh, bueno, eso es fácil, le dijo Mabel, con los ojos abiertos como platos, aparentemente desenfocados, mientras miraba más allá del hombre que se acercaba. Ah, ¿sí? Cuéntamelo entonces. Dijo el hombre. Con franqueza, Mabel explicó. Me comí un duendecillo y vi tus planes con tus propios ojos. Mabel sonrió, feliz de decir la verdad. Sin embargo, el hombre cerró los ojos y suspiró. Al abrirlos, dio un paso hacia ella, inclinándose, y ella, instintivamente, se alejó más rápido. ¡Qué lindo!, gruñó. Ahora, ¿cuál es la verdad? Mabel frunció los labios con indignación. Esa es la verdad. O sea, estoy mirando a través de tus ojos ahora mismo. Le dijo Mabel, retrocediendo mientras miraba fijamente su pecho. Hizo su movimiento con un rugido de frustración. Mabel tuvo la suerte de ver cómo el cuerpo se tensaba con sus propios ojos y se movió en consecuencia. Cuando él extendió la mano hacia ella, ella se acercó a él, pasando junto a un árbol y, tristemente para Mabel, desapareció de su vista. El hombre giró y ella finalmente se vio como esperaba, retrocediendo, con los brazos a la espalda y una mirada concentrada. ¿Ves? Le preguntó mareada, riendo a pesar de su situación. No necesito mirarte porque veo todo lo que haces, le dijo Mabel, como un mago que cambia de ojos. Al hombre claramente no le gustó la analogía. Se abalanzó de nuevo sobre ella, girando el cuerpo para asestarle un potente puñetazo en la cabeza. Ella se agachó y rodó hacia adelante, pasando junto a él. Apenas desapareció de su vista, saltó de nuevo, pateando hacia atrás. Su pie golpeó una zona blanda de su cuerpo, y ella lo oyó gritar. Su visión se nubló, y el hombre bajó la vista hacia su pierna. Acababa de patearle el tendón de la corva, mientras él se lo agarraba. ¡Uy! Exclamó encogiéndose de hombros exageradamente. Parece que la chica casi ciega se golpeó sin querer, explicó Mabel con exagerada sorpresa. El hombre la miró, y Mabel se quedó sin aliento. Uf, tengo el pelo hecho un desastre. Quédate quieto un segundo. Le dijo Mabel, llevándose las manos y los dedos a la espalda mientras se pasaba el pelo enredado, alisándolo, y luego vio a través de los ojos del hombre. Incluso se giró y jadeó, enganchándose un gran nudo justo en la nuca. El siniestro atacante gruñó. Ya basta, gruñó el hombre, levantándose de nuevo, con las manos metidas en el bolsillo. Peligro, Mabel Pines. Mabel sabía que solo tendría un momento para actuar. Cuando su vista se desvió hacia su bolsillo, Mabel se impulsó a toda velocidad. Para cuando el hombre la oyó acercarse repentinamente y se giró para verla, ella ya estaba en el aire. Mabel atacó el aire con el pie, golpeándole el costado del rostro. Casi se olvidó de aterrizar al perder la visión por un instante. Él rugió, agarrándose la cabeza, tapándose el costado con la mano sobre el rostro herido. Mabel no pudo reaccionar hasta que él la mirara, pero por la forma en que estaba acurrucado en el suelo, se había asegurado de que eso no sucediera. Respirando agitadamente, con la adrenalina corriendo por sus venas, se rió entre dientes. Ja. Así que quédate ahí abajo, estúpido. Sí, o si no, te voy a dar otra dosis de poder, Mabel. Le gritó Mabel, con voz distante. Espera, ni siquiera estoy mirando hacia donde debería, ¿verdad? Rayos. Mabel se interrumpió. Se oyó un fuerte estruendo proveniente de otra parte. Su mirada se dirigió hacia el sonido. Se oían gritos. Pasos que huían del eco de más estruendos y explosiones. El oponente de Mabel se levantó, aún con una mano sobre su cabeza herida, y ambos lo vieron al mismo tiempo. 4 hombres adultos, todos miembros de los 5 amigos extraños, huían de un oso gigantesco con, según Mabel pudo contar rápidamente, al menos 6 o 7 cabezas, patas y garras.
El hombre que Mabel vio a través de él se tambaleó hacia atrás y tropezó, lo que le permitió a Mabel echar un vistazo rápido a las copas de los árboles. Se puso de pie de golpe, lo que le permitió a Mabel ver de nuevo a la bestia que se acercaba. Pudo distinguirse brevemente en el caos. Con la escena a su alrededor, Mabel dio un pequeño paso hacia un lado y se apoyó en un árbol, de espaldas al oso. Para su deleite, alguien la llamó por su nombre. Mabel. Gritó Dipper con fuerza. Fue un milagro que Mabel lo oyera. Los 5 hombres se acurrucaron y gimieron ruidosamente al verse acorralados por el enorme oso. Desde su refugio, Mabel gritó. Dipper. Cuidado. Hay un oso gigante suelto. Oyó pasos del oso que se acercaban, pero no lo suficientemente fuertes ni pesados como para ser de la bestia. ¿Estaría Dipper pasando junto a la monstruosa bestia? Mabel, dijo Dipper, y Mabel sintió un codazo en el hombro. Hola, estoy aquí. ¿Pero qué pasa? Preguntó, concentrando toda su atención en Dipper y siguiendo los procedimientos para conseguir un nuevo compañero sensorial. Parpadeó y sonrió para verse a través de los ojos de Dipper y escuchar el mundo a través de sus oídos. Traje a un amigo. Te lo presento, dijo Dipper, tomando su mano con la suya y guiándola alrededor del árbol. Tal como Mabel había visto, Dipper observaba a un enorme oso de múltiples cabezas que fácilmente superaba a los hombres, sin siquiera sostenerse sobre sus patas traseras. Cada cabeza era lo suficientemente grande como para tragarse a un niño pequeño entero. Les gruñó a los 5, que no sabíamos qué hacer, mirando entre las muchas cabezas. Dipper se aclaró la garganta con orgullo. Multioso, esta es mi hermana, Mabel, le dijo Dipper a la bestia, mirándola una vez, permitiéndole comprobar su apariencia. Recuerda, está maldita, así que ahora no puede ver con sus propios ojos. Mabel rió al sentir que una nueva vida fluía a través de ella. Tenía un nombre. ¿Dipper lo conocía? Gritó. Puedo verte, señor Multioso. Puedo ver a través de Dipper ahora mismo. Una nueva voz retumbó en el aire, un tono suave y suave. Un placer conocerte, dijo el oso, alejándose de los ladrones. Una cabeza principal le habló. Era la cabeza, centrada principalmente en lo que parecían ser los hombros principales del oso, y le dedicó una leve sonrisa a Mabel, con sus ojos oscuros fijos en donde Mabel estaba segura de que estaba su rostro. Entonces gruñó. No te muevas. No dudaré en tomar medidas incívicas para contenerte. El oso rugió de repente. Uno de los ladrones había empezado a alejarse. Al descubrirlo, las otras cabezas seguían observándolos con avidez. El delincuente que huía saltó hacia atrás para estar con los otros 5. La cabeza principal le devolvió la sonrisa a Mabel. Te pareces mucho a tu hermano, Mabel Pines. Mabel estaba en una extraña mezcla de felicidad y asombro. ¿Blick? ¿Shosh? Mabel no podía decidirse ni le importaba lo suficiente como para intentarlo. Dios mío. ¿Puedes hablar? Mabel saltó en su sitio, con la emoción recorriéndole todo el cuerpo mientras Dipper la miraba a ella y a Multioso, quien parecía disfrutar de la emoción de Mabel. ¡Qué genial! ¿Cómo es que nunca me presentaste a este tipo? Mabel intentó girar hacia Dipper y giró en la dirección opuesta para golpear un árbol. ¡Ay! Lo siento, árbol, se disculpó Mabel, y luego golpeó a Dipper mientras giraba de nuevo y le dio un bofetón en el estómago. Con una leve mueca de dolor por el ataque, Dipper le dijo. Daré la información formal más tarde. Pero ahora mismo, tenemos que lidiar con estos idiotas. Dipper caminó con Mabel para colocarse a un lado de Multioso, mirando a los ladrones. ¿Dejamos que se los coma? ¿O deberíamos? Del bosque se oían ramas que se rompían y nuevas voces. Los encontramos. Gritó una voz a lo lejos. Dipper miró más allá de Mabel, quien giró la cabeza instintivamente. El grupo de rescate había llegado. Grenda y Candy encabezaban la carga, seguidos por Stan y Sos, con un bate de béisbol en las manos y Stan con su escopeta en el brazo. Stan y la tripulación se detuvieron al ver al oso de aspecto ridículo. Stan miró su arma, quizás sintiéndose un poco mal preparado. Tragó saliva con fuerza. Buen oso, dijo el tío Stan con torpeza al llegar su grupo. No me muerdas, solo intento, Multioso habló con calma. No se preocupen, amigos de Dipper, les informó el oso. Dipper me informó que recibiríamos ayuda. No les haré daño. Pueden acercarse. Los 4 recién llegados, ligeramente atónitos al ver al oso que ahora hablaba, intercambiaron miradas. Stan se aclaró la garganta. Oh, gracias, asintió el tío Stan al oso, y luego centró su atención en los criminales.
Se acercó para pararse frente a ellos. Así que, ingenuos, gruñó, este es el trato. Regresen a mi barraca, donde los policías los estarán esperando. Vayan en silencio, o nos encargaremos de cada uno de ustedes antes de que Jumbo se vuelva loco. ¿Qué les parece ese plan? Explicó, señalando con el pulgar a Multioso. Multioso emitió un rugido estremecedor con varias cabezas a la vez. Parecía que la sangre de los hombres se les había secado al instante. Fue una decisión unánime de los 5. Se irían en silencio. Con Multioso a cuestas, el equipo escoltó a los 5 amigos extraños hasta la cabaña del misterio, donde, una vez más, todo el departamento de policía de Gravity Falls los esperaba. Multioso permaneció en el bosque mientras los humanos explicaban lo sucedido. Oh, no se preocupen, informó el sheriff Bloods al grupo de oyentes, perdieron toda su oportunidad viniendo a por ustedes. Estos imbéciles van a pasar mucho, mucho tiempo tras las rejas. El agente dio un salto en el sitio. ¡Ay, chaval! Sonrió emocionado el agente Durland al ver al último pandillero que subían a la patrulla. Voy a disfrutar pinchándote con una vara aturdidora. Menos mal que estaban todos juntos cuando decidieron atacarlos, ¿no? Dijo el sheriff Bloops, y se quitó el sombrero. Bueno, cuídense, chicos. Señor Misterio. El tío Stan los despidió con un gesto de desdén. Sí, sí, salida policial dramática, refunfuñó el tío Stan. Luego se giró hacia Mabel, que aún veía a través de Dipper. Cariño, ¿quieres entrar? Te invito a algo un poco mejor de lo que estamos acostumbrados. Podemos ir a Greasis si quieres. Mabel, que había cerrado los ojos para descansar un momento, se tomó un momento para darse cuenta de que le ofrecía una golosina. ¿Qué? Preguntó. Oh, estoy bien. Aunque un poco arañada, anunció Mabel, señalando su brazo aún herido. Stan asintió y se dirigió a la cabaña. Entonces, abrió mucho los ojos al ver a los amigos de Mabel, que aún estaban allí. Bueno, ustedes dos, Stan se volvió hacia Grenda y Candy, tienen que largarse. Han estado aquí todo el día, y no quiero que sus padres se den cuenta de que los tenía a ambos aquí para esta locura. No me apetece que me demanden. Candy hizo un puchero. Mabel quizá aún necesite nuestra ayuda, respondió Candy rápidamente, poniéndose al lado de su amiga. Sí. Aún tenemos que arreglar su maldición. Coincidió Grenda. Tranquilos, chicos, les dijo Mabel. El tío Stan tiene razón. Nos vemos luego, ¿vale? Les preguntó Mabel con una amplia sonrisa. Recibió un abrazo de 2 manos mientras sus 2 amigos la aplastaban entre sus cuerpos, dejándola sin aliento. Eso sí que es demoledor. Bromeó Mabel, recuperando el aliento. Adiós, chicos. Les dijo Dipper a los 2 adolescentes mientras subían de nuevo a la camioneta de la familia de Grenda. Al alejarse la camioneta, los pasos profundos de Multioso resonaron tras ellos. Es bueno saber que no te has perdido en la edad, Dipper, dijo Multioso. Siempre me preocupó que, si me encontraba con mi único amigo humano, hubieras cambiado para peor. Vamos, tío, dijo Dipper, poniendo una mano en el puente del hocico de Multioso. Sigo siendo yo. Me alegra que sigas por aquí. Correr hacia la cueva de la montaña fue una apuesta arriesgada. El oso asintió. En efecto. Muchas otras criaturas han intentado habitar mi cueva en los últimos años, algunas con más fuerza que otras, afirmó Multioso, pero ninguna ha podido vencerme como tú. ¿Eh? El tío Stan y Mabel tartamudearon al oír al oso anunciar esto. Oye, fue un malentendido, Dipper se frotó la nuca mientras le hablaba al oso, sabes que seguimos siendo amigos, ¿verdad? Claro. De lo contrario, probablemente no te habría ayudado, amigo mío. Multioso le dio un codazo en el pecho a Dipper con la nariz, empujándolo accidentalmente hacia atrás con su fuerza. Dipper rió, abrazando a la monstruosa criatura en la cabeza. Debo irme. Se acerca la noche, y estoy seguro de que los manotauros intentarán atormentarme de nuevo esta noche con sus gritos incesantes. Dipper, Mabel, Stanley, les deseo un buen día. Multioso inclinó la cabeza y se giró, balanceándose mientras regresaba al bosque. Mabel, mirando en dirección contraria, se despidió con la mano. Adiós. Pasa cuando quieras. No sin avisar. Gritó el tío Stan rápidamente, siguiendo a Mabel. Ya sabes, por si acaso hay un turista. No quiero que lo vean. Arruinaría el negocio y todo eso. Mabel se frotó las mejillas, enrojecidas por el azote de las ramas y la radiante sonrisa.
Guau, creo que ese fue el monstruo más dulce que hemos conocido, dijo Mabel con asombro, viendo al oso alejarse a través de los ojos de Dipper. Bueno, excepto Mermando. Dipper se burló. Mermando estuvo bien, pero Multioso es genial, dijo Dipper mientras el oso desaparecía entre la maleza. Debería ir a verlo más tarde o algo así, añadió Dipper, asintiendo con la cabeza mientras observaba a su inhumano amigo. Quiero venir, declaró Mabel. No lo sé, suspiró Dipper mientras pensaba, quiero decir, acaba de conocerte, pero cuando nos conocimos, intenté clavarle una lanza en el corazón, así que, supongo que le causaste una mejor impresión que yo. ¿Qué? Preguntó Mabel. Stan se rió entre dientes. Ustedes dos tienen historias muy locas, admitió el tío Stan mientras Dipper se alejaba del bosque. No tan loco como el tuyo, tío Stan, dijo Dipper con un codazo a su tío, quien rió entre dientes. El hombre mayor se ajustó las gafas y miró más allá de Dipper, hacia el bosque. Su sonrisa burlona se transformó en una mueca ceñuda. Dipper se giró, y Mabel vio exactamente lo mismo. Una luz rosada y oscilante que se acercaba, con otras dos luces detrás de la primera. Oh, genial, gruñó Dipper. Ellos otra vez. ¿Las hadas? Gruñó el tío Stan, déjame traer el repelente de insectos. No. Espera, exigió Mabel, empujando a Dipper sin querer, pero él se giró y la atrapó antes de que tropezara y cayera. No están aquí para causar problemas. Creo. El tío Stan resopló. Bien. Porque ahí es cuando sale el repelente de insectos, advirtió el tío Stan a Mabel, y se giró para observar a los diminutos seres que se acercaban. Flotaron justo delante de Dipper y Mabel. A Twinklemon se aclaró la garganta mientras revoloteaba delante de Jingle Blossom, que parecía más diminuta que nunca. Nos gustaría discutir los términos de tu maldición, Mabel Pines. Estoy escuchando, asintió Mabel. Dipper la ayudó a darse vuelta y mirar a los pequeños humanoides. Verás, empezó Twinklemon, según la ley de las hadas, quien posea físicamente un duendecillo es la autoridad suprema sobre su bienestar, y por lo tanto. ¿Qué? Gritó Dipper, casi derribando a las hadas con su ráfaga. ¿Esa es una ley para las hadas? Mete la pata al decirnos eso. Bob revoloteó cerca de ellos. Creíamos que los humanos teníamos una ley similar. Bob, el hada, se elevó hacia Dipper con una súplica en la voz. Era algo así como quien lo encuentra, se lo queda. Dipper se dio una palmada en la cara. Esa es una expresión estúpida que usan los niños cuando roban cosas para que suene mejor, les dijo Dipper, con la mano casi ahogando su voz. Bueno, independientemente de tu origen, continuó Twinklemon, por sugerencia de Jingle Blossom, hemos llegado a una nueva propuesta. Los recientes acontecimientos en el bosque han demostrado que estás claramente dispuesta a proteger al duendecillo, incluso después de haber sido maldecida. Por lo tanto, nos gustaría pedirle permiso a Jingle Blossom para que despierte a su hijo. Mabel sintió una punzada en el corazón. Sí. Estoy de acuerdo. Siempre y cuando la maldición que me han impuesto desaparezca para siempre, preguntó Mabel con cautela. Jingle Blossom pasó volando junto a los dos abogados. Estabas protegiendo a mi hija, dijo Jingle Blossom con una suavidad recién descubierta. En mi ira, nunca quise ver tu corazón. Pero en el bosque, por fin te escuché. Sé que, no, ahora sé que nunca quisiste herirlo. Tienes mi promesa de que la maldición desaparecerá. Mable sintió, por enésima vez ese día, lágrimas resbalando por sus mejillas. Asintió, y sintió unas manitas acariciar su cuello, y un calor burbujeante irradiaba por su piel. Fue casi suficiente para que tosiera. Pero la sensación aumentó, y se paralizó. No iba a ser una tos, sino un estornudo, y lo dejó escapar. Una explosión de energía brillante y arcoíris salió disparada de la nariz y la boca de Mabel, junto con una diminuta hada alada, de un rosa pálido y flacucha, con aspecto humano. Mabel se secó los ojos y parpadeó. Su cerebro por fin procesó su propia visión por primera vez en horas. Podía oír de nuevo con sus propios oídos, y dejó escapar una profunda bocanada de aire por la nariz, percibiendo el mismo aroma a hadas que antes. La maldición había desaparecido. Mabel era libre de percibir desde su propia perspectiva. ¡Ay, mi bebé! Casi susurró Jingle Blossom, revoloteando hacia su recién nacida. Sorprendentemente, el hada era aún más grande que su madre. ¡Ay, mi hermoso bebé! Exclamó Jingle Blossom mientras abrazaba a la desorientada hada recién nacida. Dipper se inclinó hacia Bob, el hada. ¿Todas las hadas parecen adultas al nacer? Por supuesto.
En realidad no tenemos hijos, como ustedes los humanos. Nuestra apariencia y juventud se basan en nuestras acciones y magia, no en el paso del tiempo, explicó Bob mientras el recién nacido negaba con la cabeza. La nueva hada miró a su alrededor. ¡Guau! Quiero volver a hacerlo. Exclamó la hada grande, intentando volar hacia Mabel. Jingle Blossom la sujetó con suavidad. No, no, cariño, tienes que elegir un nombre si quieres. ¿Quieres elegir un nombre para ti? Jingle Blossom apartó a su hijo y lo miró a los ojos. La hada, ahora duende, hizo una pausa. ¿Nombre? Nombre, repitió. Miró a Mabel y sus ojos se posaron en su suéter. Entonces, sonrió radiante mientras estudiaba el suéter de Mabel. Estrella arcoíris. Declaró. Bienvenida al mundo, estrella arcoíris. Jingle Blossom abrazó a su hijo. ¿Ya decidiste si quieres ser niño o niña? Quizás ninguno de los dos. Dipper parpadeó. Bien, ¿eso es una opción para las hadas? Preguntó Dipper. Claro que sí. Balbuceó Bob. ¿Qué? ¿Los humanos nacen sin opción o algo así? Dipper no estaba del todo seguro de cómo responder a su grito. Jingle Blossom revoloteó junto a la recién nacida y se acercó al rostro de Mabel. Gracias, Mabel, asintió Jingle Blossom a la adolescente. Siento mucho el dolor que debí haberte causado. Por favor, recuerda que cuidaste a mi hija, niña. Voy a ser una niña. Declaró Estrella Arcoíris. Mi hija, dijo Jingle Blossom con lágrimas en los ojos, abrazando fuertemente a su hija. Adiós, dijo Mabel a las hadas mientras salían de la propiedad, desapareciendo en el bosque con una hada más de las que las acompañaban. Sabes, no son tan malas una vez que superas eso de que te maldijeron por un día. ¿Lleva repelente de insectos de ahora en adelante, por si nos los volvemos a encontrar? Le preguntó Dipper a su hermana, y ella se giró hacia él. Absolutamente, asintió. Los últimos destellos de los orbes de luz se desvanecieron entre los árboles. En los cambiantes tonos naranja y amarillo de la tarde, Mabel se dio cuenta de algo al mirar al cielo. Dispara. Gritó, y pasó rápidamente junto a su hermano y Gruncle, corriendo hacia la puerta. Mabel, llamó Dipper mientras se apresuraba a seguir el ritmo, dejando atrás a un desconcertado tío Stan. Nada. Exclamó alegremente por encima del hombro. Pasó junto a Wendy, que asomaba la cabeza por la puerta. La pelirroja resopló. Qué bueno ver a mi chica en plena forma, dijo con una sonrisa sincera. Mabel le dedicó una rápida sonrisa. Luego giró la cabeza de un lado a otro, mirando a su alrededor. Gracias, le dijo a Wendy. Oye, ¿los has visto? Amigo, rió Wendy. Cuando Dipper y Stan entraron por la puerta, Wendy señaló una caja que estaba en la caja. Mabel se giró y lo vio. Con los ojos abiertos y llenos de estrellas, agarró la caja y miró dentro. Es perfecta. Declaró. Girándose hacia la puerta que conducía al interior, Mabel salió disparada. Sos, que estaba a punto de salir, se arrojó para ponerse a salvo. Stan le dio una palmadita de Dipper en la espalda. Mejor que no se haga daño, le dijo. Dipper asintió, sonriendo para sí mismo. Pasó junto a Sos, encogiéndose de hombros a modo de disculpa. Estoy bien. Declaró Sos con orgullo. Con todo ese techo derrumbándose me tenía preparado para esta situación. Dipper resopló, subió las escaleras y, al doblar la esquina del último piso, encontró a Mabel junto a la puerta, con cinta adhesiva y tachuelas en las manos. Se acercó a ella mientras terminaba su proyecto. Dipper rió mientras observaba su querido proyecto de arte. Decía: Base de operaciones de los gemelos misteriosos. Le preguntó: ¿Qué tal se ve? Mabel se volvió hacia su hermano, radiante. Se ve perfecto. Notas del autor. Dentro de una flor del bosque, había una pequeña oficina de hadas. Tenía todos los suministros que cualquier oficina humana podría desear. Una computadora, un dispensador de agua, cubículos de escritorio, pósteres motivacionales. Todos eran del tamaño justo para caber dentro de una sola flor, pero eran útiles para sus ocupantes. Twinklemon, que estaba inclinado junto al dispensador de agua, dio un largo sorbo a su gota de agua en la mano. ¿Qué día? Se quejó. Señor, dijo el hada voz corriendo hacia él, sosteniendo una pila de paquetes que, aunque a él le parecían grandes, en realidad medían aproximadamente 1 centímetro de alto. Oh, por el amor de Dios, gruñó Twinklemon, volviéndose hacia la pila de papeles. ¿Qué es eso? Bob forcejeaba para contener los papeles en sus brazos.
Los nuevos documentos sobre las costumbres humanas modernas, explicó, construcciones de género, nombres masculinos y femeninos, una actualización de la ley de quien lo encuentra se lo queda y algunos otros. El rostro de Twinklemon se retorció de horror. ¿Eso es todo? Bob se rió entre dientes. Ah, lo siento, también imprimí 400 copias de esta foto de un oso de agua bebé, dijo, y sacó la foto de una extraña criatura de 8 patas que parecía algo así como un carlino y una oruga. Twinklemon y Bob se emocionaron con las fotos. ¡Ay! Gimieron felices. Esto me hace feliz, dijo Bob con orgullo. Twinklemon le dijo. Buen uso de los útiles de oficina. Su mundo se tambaleó. Los dos jadearon e intentaron estabilizarse, mientras otros duendes en la oficina corrían para salvar sus vidas. Entonces, todo el techo de flores fue arrancado. Sobre ellos, un conejo gordo se comió el techo. Luna tintineante gritó. Rayos, Harold. Es la cuarta vez esta semana. Le gritó al adorable conejito, que se comía su flor. Qué suerte tienes de ser tan mono.